Permite, oh mi Señor, que aquellos que han ascendido hacia ti puedan dirigirse a aquel quien es el más exaltado compañero y puedan habitar a las sombras del árbol del tabernáculo de tu majestad y el santuario de tu gloria. Rocía sobre ellos, oh mi Señor, del océano de tu perdón, aquello que los haga dignos de habitar tanto tiempo como dure tu soberanía, dentro de tu muy exaltado reino y tu altísimo dominio. Potente eres tú para hacer lo que te place. Su santidad, Bahá'u'lláh. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la oración. Que Dios bendiga su alma, ¿no? En la imagen yo no puse que en paz descanse, porque yo no creo que uno va a los otros mundos de Dios para descansar. Le puse un aplauso, realmente yo aplaudo su carrera como pionera, casi toda su vida. Muy joven quedó viuda con 2 hijos. Su esposo, un gran señor Bahá'í, pero falleció en un accidente y se quedó sola, ¿no? Y en lugar de ir a casarse o ir a buscar una vida de riquezas, se fue de pionero en diferentes partes del mundo y terminó gloriosamente con su fallecimiento hace 2 días aquí. Así que pues yo le brindo un aplauso a la señora por el ejemplo, y yo personalmente pues también hice algunas cosas junto con ella y he aprendido, ¿no? Bastante, ¿no? De cómo uno tiene que consagrar su vida, dedicar su vida a la enseñanza de la fe. Muy bien, Mahbube, gracias por tantos años de ejemplo, ¿no? De sacrificio, de enseñanza. Hay mucha gente que gracias a ella fue guiada. Ahorita no es tiempo de estar contando eso, porque ya en su debido momento haremos tal vez alguna reunión para devocional, ¿no? Para orar por ella y también hablar de lo que hizo, de su legado, ¿no? Que es grande. Que Dios bendiga su alma. Ok, vamos a ver. Hay un tema, principios de Bahá'u'lláh, que hemos tocado varias veces, ¿no? Pero cada vez tratamos de ir cambiando el enfoque o planteándolo al menos de una manera más creativa y novedosa, ¿no? Vamos a dejar aquí información de contacto. Entonces, esos principios de Bahá'u'lláh, como dije, los hemos visto desde diferentes ángulos, ¿no? Además, Bahá'u'lláh tiene más de 100 volúmenes de libros y tablas y epístolas, ¿no? Que ha escrito, y es bien difícil todo lo que Bahá'u'lláh ha dicho, todo lo que Bahá'u'lláh nos ha traído, ponerlo en una charla, o no se puede, ¿no? Pero hoy vamos a tocar algunos principios globales de Bahá'u'lláh. Pero antes de ver los principios en sí, quería aclarar una cosa, ¿no? Que Dios no manda una religión, o sea, Dios no manda un mensajero a la humanidad solo para decir ustedes son buenos, ustedes son malos. O sea, para hacer una como clasificación, división entre buenos y malos, fieles y herejes, ¿no? Creyentes y no creyentes. No se trata de eso. Mucha gente así lo ha tomado, ¿no? Pero no es así. Quizás a nivel interno, o sea, a nivel espiritual, sí. Dios distingue entre los buenos y los malos y los clasifica de diferentes maneras que nosotros no sabemos. Pero en este mundo yo no puedo saber si mi vecino es buena persona o mala, si es mejor que yo o peor que yo, o si es uno de los buenos o uno de los malos. Esto no nos concierne a nosotros. Entonces, como primer punto, los principios de Bahá'u'lláh no pueden venir a este mundo como para que yo pueda saber quién es bueno y quién es malo, ¿no? Es importante
saber que la bondad y la maldad son cosas internas de cada quien y no son visibles a simple vista. Ese es un punto que es bueno tenerlo en claro. El siguiente punto. En lo concerniente a la sociedad humana, la fe viene para educar a la humanidad hacia el recto sendero y para formar una civilización en progreso constante, en continuo progreso. Entonces Dios manda, o sea, en cuanto al individuo, pues es para espiritualizarlo, ¿no? Pero en cuanto a la sociedad, para que la sociedad progrese, que sea cada vez más sólida, más próspera la sociedad, o sea, la sociedad organizada. Sus leyes y principios son de la fe, ¿no? De la religión, son de índole personal, de índole social y también de índole institucional. Es decir, Dios a través de Jesús, de Baha'u'llah, manda principios para mi persona, para que yo las practique yo solito, como orar, ayunar y cosas así, pero también envía principios para que la sociedad practique, ¿no? Pero también, además de esos dos, también manda principios para las instituciones, es decir, cómo debe organizarse un pueblo, una ciudad, un país o el mundo, ¿no? La fe debe ser omnipresente, ¿no? Es decir, debe influir sobre todas las actividades humanas. La fe debe estar presente en todos los aspectos de la vida humana. Entonces quedamos que la fe de Dios trae leyes y principios tanto para la naturaleza espiritual del hombre, ¿no? Como para el progreso de la sociedad, o sea, para el ámbito social, como también para el ámbito organizacional de lo que se encarga la política, ¿no? También trae de cómo debe organizarse el hombre en cada país y en el planeta, ¿no? No vamos a hablar específicamente, pero trae principios para todo esto. Entonces, para el ámbito individual, el ámbito social y organizacional, o sea, político, ¿no? Son diferentes ramas, ¿no? De la enseñanza de la fe, que sí, en la fe es omnipresente. Nosotros no dominamos, ni hay tiempo para estar hablando de todas esas leyes y todos esos principios. Vamos a tocar algunos, ¿no? Lo que podemos asegurar es que cada ley o principio cubre una necesidad del ser humano o de la sociedad humana o de la organización, ¿no? A nivel de países y ciudades y el mundo. Es decir, todas esas leyes ayudan para que avancemos hacia una cierta, hacia la prosperidad, hacia el progreso de una cierta manera, de una cierta forma, ¿no? Entonces, para eso son las leyes y los principios de Dios. Ahora, este es un punto a tener en cuenta, ¿correcto? Ahora vamos a ver qué otro punto vamos a tener en cuenta. Vamos a ver. Hay tareas asignadas a reyes y gobernantes que yo, Kurosh, no las pudiera hacer. Pero hay otras para gente como tú y yo, ¿no? Y que lo estamos haciendo. Por ejemplo, ahí en la imagen ven un dibujo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos hicieron trabajos de albañilería, no sé,
O sea, hicieron trabajos, digamos así como nosotros estamos haciendo hoy, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero eran trabajos de que cada quien abarcaba un espacio pequeño, ¿no? Entonces tenían que ir miles de personas para poder abarcar un espacio un poco más grande. Pero el trabajo era de bajo nivel, ¿no? De cada quien. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer es un trabajo de nivel de una persona, no es un trabajo de nivel macro, ¿no? De nivel astronómico. Pero ¿qué pasó? Después vino un señor gobernante, Constantino. Ahora, no quiere decir que yo estoy a favor ni en contra de Constantino, no es eso lo que, de lo que se trata mi afirmación, pero no podemos negar que quien difundió a nivel macro la fe de Cristo fue Constantino, 3 siglos después de Cristo, ¿correcto? Entonces, este punto también hay que tenerlo en cuenta, que yo puedo estar trabajando duro, pero la fe de Bahá'u'lláh se va a establecer en el mundo probablemente por el esfuerzo de gente mucho más grande que uno, ¿no? Que abarque más que uno, ¿no? Lo que uno pudiera hacer. Es importante, ¿correcto? Hay otro aspecto de los principios que es también importante mencionarlo. Hay planes manejadas por Bahá'u'lláh desde arriba, sin que nosotros tengamos vela en ese entierro. Pero hay tareas que nos corresponde a nosotros, a ti y a mí. En los planes mayores manejados por Bahá'u'lláh, nosotros no necesariamente estamos involucrados, porque los maneja él, y a veces son de ámbitos que para nosotros son prohibidos. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Hace poco hubo un cambio político en Siria, ¿no? Cayó un gobierno y ahorita están viendo en manos de quién va a quedar las riendas del país. Ningún Bahá'í ha participado ni se ha pronunciado a favor ni en contra de ninguna manera, ¿no? Y si lo ha hecho mal, ¿no? Porque no se nos permite participar en la política partidaria actualmente. Pero ese cambio está en manos de Dios. Hay otros factores que hacen ese tipo de cambios, pero de que va a tener una repercusión en el futuro del mundo, de la paz y todo esto, sí lo va a tener. Nosotros trabajamos desde la base, informando, educando, preparando, y Dios trabaja ahí arriba, ¿no? Haciendo sus cosas, sus movimientos que favorecen al desarrollo, ¿no? Al avance hacia el nuevo orden mundial. Importantísimo saber que hay planes que no los promovemos nosotros. Entonces, plan de Dios. Otro. Doble proceso. Desde que la fe Bahá'í llegó a existir, podría ser 1863, que oficialmente comienza. Desde ese momento, o si ustedes gustan, 1844, etcétera, ¿no? Poca diferencia, ¿no? Desde que la fe Bahá'í comienza a su misión, ¿no? Sobre el mundo, hay un doble proceso que se pone en marcha. Un proceso es
la destrucción del orden viejo. Y el otro proceso es la construcción del nuevo orden, que es lo que trae Baha'u'llah. La fe Baha'i trabaja únicamente en la construcción del nuevo orden para el mundo. Y cuando digo nuevo orden, no estoy hablando de ese nuevo orden mundial que hablan en el TikTok, en los videos, no. Han desgastado ese término de una manera terrible. No. El nuevo orden mundial no es que hasta ayer una moneda prevalecía y un país oprimía a todos. Ya hoy el nuevo orden mundial va a ser que no, la otra moneda va a prevalecer y otro país va a oprimir al mundo. No estamos hablando de eso, ¿no? Es como tener un caballo, solo cambias la montura y a eso lo llamas nuevo orden. No es así. El nuevo orden mundial de Baha'u'llah es un cambio total en la forma de ver las cosas, de hacer las cosas, de definir las cosas. O sea, desde la definición todo cambia, ¿no? Entonces, no la confundan con el término nuevo orden mundial que se está desgastando allá en TikTok o en YouTube. Pero entonces Baha'u'llah dijo que este orden actual está defectuosa y por lo tanto tiene que ser cambiado. O sea, tiene que ser enrollado y otro nuevo orden desplegado en su lugar. Totalmente diferente. No agarrar el mismo burro y cambiarle la montura, ¿no? O el jinete. No se trata de eso, ¿no? Es un cambio total en la forma de proceder, en forma de definir las cosas. Ok, también es importante saberlo antes de tocar los principios en sí. Luego, otro punto, ¿no? Que en otras ocasiones habíamos comparado la fe de Dios con una escuela, ¿no? O sea, una escuela, no 5 escuelas. Es decir, el judaísmo y el cristianismo no son 2 escuelas diferentes. Cuando Dios mandó a Moisés, era la única escuela de Dios, ¿no? Después cuando mandó a Buda, a Jesús, a Mahoma, al Bab y Baha'u'llah, es la única escuela de Dios que hay. Entonces, porque hay unos que se llaman judíos, otros que se llaman cristianos, budistas, musulmanes, esas ya son son creaciones de la gente, ¿no? Por su prejuicio, por no entender que ahorita la escuela está en manos de Baha'u'llah. Pero ellos creen que la escuela debe estar tal como ellos lo entendieron hace 1000 años, hace 1400 años, hace 2000 años, hace 3400 años. Ellos están aferrados a las versiones antiguas de la escuela, pero escuela de Dios solo hay una y ahorita está en manos, Baha'u'llah es el director actualmente. No existe una segunda escuela. Cualquier escuela que ustedes encuentren es una creación humana, no existe tal cosa. Es bueno saberlo. Ahora, habíamos comparado la fe de Dios con una escuela que cambia, va teniendo diferentes maestros, el profesor Moisés, profesor Buda, Jesús, Mahoma, etcétera, ¿no? Ahora, esta vez vamos a comparar con un hospital, o tal vez un hospital de salud mental, ¿no? Un centro de salud mental, o algo así, ¿no? Donde el mensajero de Dios, pues ya no lo vamos a comparar con un profesor, sino con un médico divino que viene y toma el pulso de la humanidad y de acuerdo a la enfermedad
enfermedad y a los remedios disponibles, ¿no? O sea, ¿cuáles son las enfermedades por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es el remedio disponible? Entonces, de acuerdo a eso y a la capacidad del ser humano de entender, es que viene el médico Baha'u'lláh, por ejemplo, en este momento, y da una receta. Entonces, las enseñanzas de Baha'u'lláh son como una receta. Pero quisiera recalcar que hay unas recetas que son seguimiento de procesos de largo plazo. Algunas de esas medidas, de esos principios o de esas recetas, de esos remedios que trae Baha'u'lláh o cualquiera de los mensajeros haya traído, no son de cosas nuevas que acaban de surgir, sino son como una especie de seguimiento a procesos que comenzaron hace miles de años. Quieren ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo es esto, ¿no? El proceso de la unidad. El proceso de la unidad, la evolución de la unidad no es un tema aislado, es un plan de Dios a largo plazo, a muy largo plazo. En la cadena de revelación progresiva, o sea, revelación progresiva, que quiere decir que cada vez Dios manda más revelación, más material. En esa cadena de revelación progresiva se amplía cada vez más el ámbito de la unidad, o sea, el alcance de la unidad. Primero, pues tal vez en un momento, unidad familiar, ¿no? Porque a lo mejor los humanos en un tiempo eran como los felinos, ¿no? El macho por su cuenta, la hembra por su cuenta, y solo para tener familia se juntaban y después adiós, nos vemos hasta el otro año, ¿no? Pero entonces a lo mejor en algún momento el hombre actuaba así, pero hubo enseñanzas que unieron a la familia, ¿no? Posteriormente, cuando la familia se unió, unieron la tribu, ¿no? Después la ciudad, hicieron la unificación de la gente o de la organización de la gente de una ciudad bajo alguna bandera, ¿no? Y después, ya por ejemplo, en los tiempos de Muhammad, tocó culminar la unidad de la nación, ¿no? O sea, la formación de las naciones, de los países. Es decir, con cada instancia de la unidad se resolvían algunos problemas, pero también surgían otros. Ejemplo, cuando Mahoma forma las naciones, claro, dentro de cada nación, no es que era un paraíso, pero al menos dentro de una misma nación ya no había guerra entre los de este departamento y el otro, ¿no? Ya vivían cierta tranquilidad en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Surgen conflictos entre una nación y otra, ¿correcto? Entonces, cuando se revela Baha'u'lláh se revela, ¿no?, a la humanidad en un momento en el cual ya se había logrado la unidad de las naciones. Casi todas las naciones que hoy están ya estaban, ¿no? Salvo algunos que se fueron formando en esos últimos años, como Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces Baha'u'lláh encuentra un mundo con las naciones ya prácticamente en un gran porcentaje ya formadas, pero encuentra
guerras y rumores de guerras y decenas de guerras o hasta cientos de guerras entre las naciones. O sea, entre una nación y otra sí había guerra. Entonces, ¿qué va a decir un mensajero de Dios cuando ve que la etapa de las naciones ya culminó? Las naciones ya tienen una cierto orden adentro, pero con la otra nación están en guerra. Entonces, Baha'u'lláh introduce el principio de la unidad del género humano y que toda la raza humana es una sola raza y debe organizarse como un solo país, ¿no? O sea, Baha'u'lláh como médico, como doctor, encuentra que las etapas de la unidad ya se culminaron todas las anteriores y hoy pues tiene que unir al mundo entero. Obviamente respetando toda la diversidad cultural que han construido cada cultura, cada país, cada gente, etc. ¿Correcto? Ok. Entonces, bienvenidos todos los amigos que acaban de entrar también. Entonces, Baha'u'lláh encuentra, no digamos unidad familiar, tribus, ciudades, no, sino que encuentra ya países, naciones formadas. Entonces dice, bueno, ahora que ya los países ya resolvieron los problemas dentro de sus confines, de sus fronteras, ya tienen una cierta organización. No es que sea perfecto, pero ya están organizados ahí adentro. Ahora llega la etapa siguiente, que es el mundo tiene que ya organizarse como que fuera un solo país, con toda su diversidad, ¿no? Es decir, introduce el concepto no solo de unidad, sino de unidad en diversidad. ¿Correcto? Entonces, esto viene como solución ¿a qué? A tantas guerras y rumores de guerras y 2 guerras mundiales, todo eso, ¿no? Se va a resolver con ese principio de Baha'u'lláh, unidad. Y unidad en diversidad. Quiere decir que si tú eres diferente a mí, no importa. Eso es belleza, ¿no? En un jardín no hay, todas las flores no son del mismo color o del mismo tamaño, de la misma forma o la misma fragancia, pero entre todos hacen que el jardín se vea bonito, diverso, ¿no? Entonces, el concepto de unidad es uno de los principios fundamentales de Baha'u'lláh. O sea, si caracterizamos a Jesús por amar y amaos los unos a los otros, pues podemos caracterizar a Baha'u'lláh por el hecho de haber traído la unidad mundial, ¿no? Otro. Ante Dios, jamás la mujer fue inferior ni superior, ¿no? Ni el hombre superior ni inferior. Solo por ser hombre o solo por ser mujer. Ante Dios, siempre la mujer y el hombre espiritualmente eran iguales. Pero desgraciadamente ante la sociedad sí existieron diferencias hasta el día de hoy, ¿no? Prevalecen las ciertas diferencias, menos que antes, pero prevalecen, ¿no? Pues la fuerza física dominaba antes. Hoy está día a día desapareciendo la utilidad de la testosterona en los trabajos humanos, ¿no? Hoy las cosas se hacen con la fuerza mental y del espíritu, no más que con la fuerza de los brazos.
entonces ya el hombre va perdiendo su supremacía en ese sentido en la sociedad. Por ejemplo, Moisés, por cuestión de salud, le dice a la mujer parida, recién parida, que se aísle 7 días, porque en esos 7 días que no se acerquen a ella, por cuestión médica, ¿correcto? Por cuestión médica. Hoy la medicina ha avanzado tanto que a lo mejor ya no hay necesidad de hacer eso. Entonces, eso alguna gente, yo vi a una persona que insultó a Moisés de una manera muy obscena por haber emitido esa ley, pero no tenía cerebro esa persona para entender que Moisés lo hacía también de médico, ¿no? Que en ese tiempo, como no había medicina, entonces decía que la mujer, por cuestión de contaminar o contaminarse ella, qué sé yo, tenía que aislarse 7 días, ¿no? Por cuestión de salud. Pero hay gente que no entiende eso y lo toma como que está discriminando a la mujer. No tiene nada que ver con eso. O por ejemplo, cuando viene Muhammad, viene a una sociedad guerrera donde los hombres se morían y se morían y se morían. Y había 4 veces más mujeres que hombres. Y para el colmo, una mujer no podía valerse por sí misma. No podía. O sea, no había mujeres que trabajaran y ganaran la vida. Entonces, ¿qué iban a hacer las otras 3 mujeres, no? Que sobraban, que se iban a morir, ¿no? De hambre, porque no había manera de que a qué se podían dedicar. Entonces ordenó que un hombre diera abrigo a hasta 4 mujeres si pudiera mantenerlas, y que las otras 3 mujeres no quedaran solas. Pero eso ya lo toman como que en la fe de Mahoma la mujer vale menos que el hombre. No. O sea, una cosa es una ley social como matrimonio, herencia, cosas así. Otra cosa es que espiritualmente un ser humano valga más o valga menos, porque eso sí nunca ha existido, ¿no? Esa discriminación. O por ejemplo, San Pablo dice claramente que la mujer calle en congregación, que no hable pues, porque no es decoroso. Dice, si la mujer tiene una pregunta, que se lo haga a su marido en la casa. No sé motivado por qué es que Pablo dijo tal cosa, ¿no? Pero Cristo jamás pudo haber discriminado a nadie, ni a la mujer, ni al hombre, ni a nadie. Solo que las condiciones de la época no permitían que se le diera todos los potestades, porque no se podía. No era época, la humanidad no estaba preparada para eso. Era obvio que la mujer tenía menos fuerza que el hombre, entonces si iban a pelear por un trabajo, por una guerra, por lo que fuera, el hombre iba a salir ganando. Eso no quiere decir que la mujer sea más ni menos, ¿no? O sea, obviamente la mujer tenía menos injerencia en la sociedad, en el poder, en la política, en la riqueza. Aún hay todavía eso, ¿no? Era fácil que el hombre abusara de la mujer. Muy fácil, porque tenía más fuerza. Pero la fe de Dios, que es una misma y que ha sido la misma siempre, nunca ha discriminado a la mujer, pero las leyes sociales las ha ido ajustando de poquito a poquito y cada vez le ha ido. Por eso yo les decía que hay proyectos de Dios que son a largo plazo. Por ejemplo, el proyecto Igualdad de Derechos y Oportunidades entre el hombre y la mujer es una ley que establece Bahá'u'lláh, ¿no?
como una ley global de Baha'u'lláh, una ley social de Baha'u'lláh de alta envergadura que va a venir a resolver muchos problemas de la humanidad. Pero esa ley es un proyecto que existió desde la misma creación, que bueno, la misma creación es mucho, desde la formación de la existencia de la sociedad humana. En la fe existió este proyecto, pero Moisés, qué sé yo, Moisés, Buda, Cristo, Mahoma, el Bab y Baha'u'lláh han ido cada vez acercando más las leyes de la sociedad para que cumplan ese principio que siempre existió, pero que socialmente no era posible ponerlo en marcha. ¿Correcto? Otro principio de Baha'u'lláh es ¿no? Eliminar los prejuicios. La gente, pues sí, tiene rasgos diferentes porque Dios ha creado a la humanidad diversa. No ha creado dos átomos iguales, no existen. Pregunten a los científicos, ¿no? Aunque sean dos átomos, pero de una misma sustancia, de hierro, por ejemplo. Los dos átomos son de hierro, pero no son iguales. La gente es diversa, tiene rasgos distintos, como color, o son de países diferentes, o son de religiones diferentes. De repente, uno de ellos cree que es mejor que el otro y tiene derecho de matar a los demás, de esclavizar, de explotar a los demás. De repente, por alguna razón, se imagina, ¿no?, que tiene ese derecho, porque a lo mejor dice, ya, yo soy de tal color y tú eres de tal color y yo soy mejor que tú. ¿Quién ha dicho eso? No. Las razas ya vimos en otra ocasión que son una falacia. No existen razas. Los científicos se han dado cuenta de que la raza humana es una sola. Yo pregunté, ¿no?, aquí en la computadora, a la inteligencia artificial, para variar, ¿no? Ahí pregunto bastante. ¿Qué era eso de las razas? Me contestó, es una falacia. Que la ciencia ha llegado a la conclusión, a la misma conclusión de Baha'u'lláh, ¿no? Que la raza humana es una sola, que eso de la raza negra, china y japonesa, amarilla, eso son una falacia, no existe. O sea, no hay suficiente diferencia entre un pueblo y otro como para llamarlo raza. Eso es lo que decía la afirmación que yo averigüé, ¿no? Tampoco soy experto, pero hemos llegado a la conclusión de que el concepto de raza es una falacia. Y cabal lo que dice Baha'u'lláh. Entonces, cuando Baha'u'lláh encuentra que estos señores que se llaman razas diferentes, pero que en realidad no son diferentes, o que son de clases diferentes, de países diferentes o religiones diferentes, no existen las religiones. La fe de Dios es una sola y ahorita está en manos de Baha'u'lláh. Un tiempo, ayer estuvo en manos de Mahoma, Muhammad. Antier, Cristo. Antes, Buda. Y así, Moisés. Es falacia, ¿no? Que hay 10,000 religiones y todos buscan a Dios. No existe eso, ¿no? Hay una sola religión. Y claro, busca a Dios. Entonces, cuando Baha'u'lláh encuentra todas esas dificultades, diversidad de
pensamiento de supuestamente diferencias que hacen que la gente se mate. Todas las guerras de la humanidad han sido por un tipo de prejuicio. Prejuicio racial, allá la sangre corría como charco de agua en las calles de Estados Unidos, por ejemplo, y de muchos otros países ahí en Europa. Guerra de religión, nacional, étnico, qué sé yo. Bahá'u'lláh dice, la religión, ¿qué quiere decir religión? Yo averigüé y la palabra religión viene de religar, o sea, unir, ¿no? Poner juntos. No matar unos a otros. Dice Bahá'u'lláh que la religión debe ser causa de amor y unidad. Para eso ha venido. Dios manda la religión para unir, no para que se maten. Pero como Bahá'u'lláh encuentra, ¿no? Cuando Bahá'u'lláh llega, se revela, encuentra un mundo con secuelas de la guerra, de las cruzadas, por ejemplo, entre cristianos y musulmanes. Encuentra secuelas de la guerra de la religión entre católicos y protestantes. No sé si alrededor del 1.000.000 de personas murieron entre seguidores del que dijo, amaos unos a otros. Y estos lo tomaron como mataos unos a otros y se comenzaron a matar entre seguidores de su santidad Cristo, ¿no? Es irónico. Entonces Bahá'u'lláh encuentra un mundo en el que la religión, en lugar de buscar amor y unidad, es causa de odio y conflicto. Entonces aclara, dicta, ordena otro principio. La religión debe ser causa de amor y unión, o algo así, ¿no? Y no de odio y de guerra y de todas esas cuestiones que están ocurriendo. ¿Correcto? Otro. La cuestión de la religión y la ciencia, ¿no? La religión jamás tuvo conflicto con la ciencia. Nunca. Ni un pelito. Pero claro, porque nosotros somos ignorantes y cuando nos falta una manera de explicar ciertos fenómenos científicos, y cuando eso lo combinamos con la mala, pésima interpretación de la palabra de Dios, o sea, de algunos escritos, repito, falta de conocimiento acerca de la ciencia, ¿no? Combinado con mal entendimiento de la palabra de Dios, hace que muchos se hayan imaginado vanamente que una cosa es la ciencia, otra cosa es la religión y no tienen por qué estar de acuerdo. ¿Cómo vas a decir semejante tontería? ¿Y quién creó la ciencia? ¿Fue otro Dios? ¿Quién ha creado la religión? El mismo Dios que ha creado la ciencia. ¿Cómo se va a poner a hablar tonterías en la religión que no coinciden con la realidad científica? Que esto es la realidad, es una sola. Nosotros lo clasificamos, pero es una sola cosa. Por ejemplo, esto lo he mencionado varias veces. En el siglo XV de la era cristiana, más o menos, surge un movimiento en la iglesia cristiana llamado escolástica. Ese movimiento defendía
que entre la ciencia y la religión debía haber una armonía. Increíble, ¿verdad? Lo que hoy está diciendo Bahá'u'lláh, esos señores lo decían en el siglo XV. Hace ¿cuánto? Más de 500 años. Pero cuando yo vi la gráfica que también aquí algunas veces hemos presentado, una gráfica de Isaac Asimov que dibuja el desarrollo tecnológico de la humanidad a través de los siglos, justamente se ve que en el siglo XV hay un punto de inflexión, que la ciencia y la tecnología dan un salto, pero mucho más inclinado que de costumbre, que en los siglos anteriores. Y adivinen qué, en ese mismo siglo desaparece la escolástica. Como la iglesia vio que la ciencia y la tecnología están avanzando, pero como ellos solo se basaban en textos viejos de 15 siglos atrás, no lograron entender el avance científico y entenderlo dentro del contexto religioso. Entonces, señores de escolástica, olvídense, muéranse, ya no existe tal cosa. Desapareció el bendito movimiento, ¿no? Entonces, cuando Bahá'u'lláh se manifiesta en un medio en el que la iglesia no estaba del todo convencida de que las cosas científicas eran ciertas. Hasta el día de hoy hay gente que cree que la tierra es plana. Yo no sé qué comen ellos, ¿no? Pero bueno, entonces Bahá'u'lláh encuentra tanta estupidez en esa diferencia que hay entre la ciencia y la religión y ordena, da su veredicto. Señoras y señores, he aquí, la religión y la ciencia están en perfecta armonía, no están en conflicto. Es un veredicto ante un problema fuerte de la humanidad, ¿no? Ok. Otro. Los avances tecnológicos, yo creo que no hay necesidad de decirlo, ¿no? Han dado un salto enorme desde el inicio de la fe Bahá'í en 1844. Es un punto de inflexión en el que comienzan a surgir tantos avances tecnológicos, científicos, los medios de transporte. Bahá'u'lláh todavía viajó en burros, camellos, pero desde la época del Bab y Bahá'u'lláh para acá, ya mandamos Voyager al espacio hace como 40, 50 años, ¿no? Está a miles de kilómetros o millones de kilómetros de aquí. En un par de horas, creo que el Concorde viajaba de Europa a América. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Los medios de transporte supersónicos. Lo ves y varios segundos después oyes su ruido porque van tan rápido que primero lo ves y el sonido no puede viajar tan rápido como ese avión, ¿no? Es increíble. Los medios de transporte, cómo han mejorado, que hoy puedes, en el mismo día puedes estar en China y aquí en El Salvador, ¿no? En el Perú o donde sea.
Y otra cosa, los medios de comunicación. Lo que inicia al inicio de la era Bahá'í comienza con el telégrafo, pues hoy cada uno de nosotros estamos conectados aquí mediante un celular o una computadora, ¿no? Que en el mismo instante que en Japón, en Asia, en Perú, en El Salvador, en Irán, donde sea, en África, en el espacio, en el lugar más recóndito del mundo sucede una cosa, casi en el momento, en el instante, tú ves lo que está pasando ahí. Entonces, Baha'u'lláh nace se revela a la humanidad en un momento en que todo eso está ahí. Entonces, no le queda más que dar su veredicto. Un idioma auxiliar universal, más un sistema de escritura común, ¿no? Es su veredicto. ¿Para qué? Pues sí, porque la humanidad es tan cerca, tantas relaciones comerciales, relaciones culturales, viajes, la gente viaja a cualquier parte del mundo, entonces necesita hablar con la otra gente sin tanto problema. Entonces, veredicto de Baha'u'lláh es una necesidad de la época. Además, un sistema monetario, ¿no? Para las transacciones, tanto cambio de moneda que uno pierde al estar cambiando de dólar a peso, a peseta, a soles, a diferentes monedas del mundo. Y, por ejemplo, uno viaja de aquí a tal país, cambia pesos, digamos, de aquí a México. Ya cuando regresa, el dinero que le sobró se lo tiene que volver a convertir en dólar, por ejemplo, porque aquí manejamos dólares. Entonces, de ida pierdo un porcentaje del dinero que llevaba y de regreso pierdo otro porcentaje del dinero, ¿no? No, hombre, ya es época de un sistema monetario mundial, ¿no? Es veredicto de Baha'u'lláh. Ahora, que en algunos países hayan hecho esto y no les funcione como quisieran, pues que no es culpa de la moneda única, sino es culpa de que tienen que resolver muchos otros problemas paralelamente como para que esta medida sea óptima y funcional, ¿no? Entonces, son principios de Baha'u'lláh, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué contexto se dan? ¿Y qué dolor curan, ¿no? ¿Qué dolor para qué enfermedad son remedio? Otro, cuando Baha'u'lláh se manifiesta, encuentra un mundo plagado de sectas y tendencias religiosas, políticas, culturales, un montón de cosas. Pero también ve que cada familia le impone a su hijo su religión, su partido político, su forma de ver el mundo, como que fuera el único camino de la salvación. Todos creen poseer la verdad. Y eso es muy malo, porque ¿cómo vas a encontrar la verdad si tú crees que la posees? Y el problema es que tu otro rival, el de la otra secta, de la otra religión, opina diferente que tú, pero cree que es poseedor de la verdad. ¿Cómo es posible que dos sectas que piensan diferente, ambas tengan la verdad? Entonces, cuando Baha'u'lláh ve esto, que está plagado, es como peste, ¿no? Ese prejuicio religioso, esas diferencias en el pensamiento, en las creencias,
tanta tergiversación de la palabra de Dios y que uno no sabe para dónde mirar, porque cada uno está gritando algo diferente y está demostrando que el otro está perdido y él tiene la razón. Miren un ratito el TikTok y van a ver que tanto se atacan entre sí las diferentes religiones y dicen cosas contradictorias como que son verdad. Bahá'u'lláh dice, mira, amigo, tú no puedes entrar a investigar una fe cuando ya tienes en tu bolsillo una verdad escondida. Dice Bahá'u'lláh, la búsqueda de la verdad tiene que ser independiente, limpio. O sea, tú tienes que buscar la verdad analizando la verdad por sí misma, no comparándola con tus creencias que lógico, que difieren. Tienes que buscar la verdad en forma objetiva, en forma imparcial. Ok, otra cosa que encuentra Bahá'u'lláh cuando viene a este mundo, se revela a este mundo, es que al menos en los tiempos de Bahá'u'lláh y del Bab, la gente no se educaba. O sea, la educación era exclusiva de ciertos grupos. Por ejemplo, la educación en el ámbito religioso solo para los que querían ser sacerdotes. En el ámbito científico, al menos allá en Persia, quién sabe si había alguno en ese momento, ¿no? Pero cuando hubo, pues solo los que eran muy científicos estudiaban, se educaban. Los demás, muchas gracias, no solo con saber plantar árboles, pastar ganado, qué sé yo, ¿no? Cosas así, trabajos físicos, no se preocupaban en educar. Pero es peligroso, porque, por ejemplo, una vez le preguntaron a una persona famosa, no sé si era Margaret Thatcher, que ya falleció, le preguntaron, ¿por qué ustedes nunca pudieron someter, no me acuerdo si era Escocia, Irlanda, no sé, a uno de esos pueblos que nunca habían podido someter? Entonces ella contestó, es que ellos leen, se educan, ¿no? O sea, no son ignorantes como para ir a dominarlos. Entonces la ignorancia es caldo de cultivo para problemas sociales, para dictaduras, para explotación, para la injusticia, para atraso, ¿no? Hambre, miseria. O sea, la falta de educación es caldo de cultivo para eso. Entonces, cuando Bahá'u'lláh dice, ve una enfermedad tan arraigada, tan profundamente arraigado en las raíces de la humanidad, en las bases de la humanidad, emite la orden, ¿no? De ahora en adelante, educación obligatoria y universal. Obligatoria quiere decir que si no quieres educar a tu hijo, te vamos a obligar. A la fuerza, los gobiernos tienen que sacarle el dinero al papá o a la mamá o quien sea e invertirlo en la educación de ese niño, de ese su hijo. Y si no tiene dinero, pues la sociedad va a poner el dinero, pero de que tu hijo se educa, tu hijo se educa. Es obligatorio. Universal quiere decir para todos, no es que solo van a educarse los que van a ser sacerdotes o los hijos de millonarios o los científicos o qué sé yo. Todo el mundo
tiene que educarse. Entonces es un problema que encuentra Baha'u'lláh en la sociedad y encuentra de que ya se puede, ¿no?, solucionar y da la solución. Y ahorita poco a poco se va a ir implementando esto. Solo que la sociedad hasta el momento solo se preocupa de la educación científica, material, ¿no?, física e intelectual, pero no espiritual. Pero ya va a llegar también el momento en que se dé esto, ¿no? Otro, solución solución espiritual de los problemas socioeconómicos, ¿no? Dice Baha'u'lláh, si nos hace el favor, Guillermo. Dice Baha'u'lláh, sí. Oh hijos del polvo, advertid a los ricos del suspirar de los pobres en medio de la noche, para que la negligencia no los conduzca al sendero de la destrucción y los prive del árbol de la riqueza. Dar y ser generoso son de mis atributos. Bienaventurado es aquel que se adorna con mis virtudes. Baha'u'lláh. Es decir, hay muchas organizaciones no gubernamentales y sí gubernamentales y religiosas, qué sé yo, que van a los pueblos y enseñan a tejer, a sembrar, a distinguir entre el plátano bueno y malo, a cómo criar ganado, a cómo tejer, cómo coser, cómo, no sé, cómo hablar inglés, miles de ciencias, o cómo emprender. Hay también bastantes organizaciones que enseñan emprendeduría, es decir, que tú te conviertas en un emprendedor, pongas un carrito, una fábrica, de acuerdo a tu nivel de inteligencia y de posibilidades, ¿no? Muy bien, pero ninguno le enseña bondad, caridad, justicia, amor, lo que los bahá'ís enseñamos en las clases de niños, ¿no?, que a la larga van a resolver el problema social. Porque si tú le enseñas a un joven que cuando crezca ponga una fábrica de cerámica, pero si no le enseñas justicia, amor, unidad y todas esas cosas, generosidad, ¿de qué va a pasar? Va a poner una fábrica y va a pagar el sueldo mínimo. Y si se quiebra un ladrillo, se lo cobra al pobre empleado, ¿no? Entonces, los problemas de la humanidad no se van a solucionar con que esa persona aprenda a tejer o a hacer cerámica, sino los problemas de la sociedad se solucionan cuando, además de, pues sí, saber todo eso, que es obvio que hay que saberlo, pero tú eres generoso, eres amoroso, eres solidario, eres justo. Entonces Baha'u'lláh ordena que la humanidad vea la forma de eliminar los extremos de ricos y pobres. Y no me digan que no se puede, porque los economistas y demás personajes involucrados sí lo pueden hacer y no lo quieren hacer en este momento, porque en este momento el sistema es que el que es dueño de una fábrica, que despida a la cantidad de gente que es posible y que los que se quedan trabajen más y ganen menos. Elimina horas extras, elimina un montón de cosas. Eso es no tener espiritualidad. Y espiritualmente ese problema se va a resolver. A ver, Héctor, ok.
Entonces, es muy importante tener en cuenta de que los problemas de la humanidad ordena Bahá'u'lláh, dice Bahá'u'lláh, que se resolverán a nivel espiritual. No quiere decir que no vamos a enseñar a tejer o a sembrar o a hacer carpintería. No, claro que tenemos que hacerlo. O sea, yo no estoy diciendo que todo lo que hacen los gobiernos, las ONGs al dar cursos y clases es en vano. No es en vano, pero no es suficiente. Los extremos de riqueza y pobreza, los problemas económicos y sociales se van a resolver, pero no solamente aprendiendo a tejer, sino que también, no también, sino fundamentalmente con principios espirituales. Ok, ahora por último, ya para terminar. Desde los tiempos del Bab y Bahá'u'lláh, la humanidad como que se ha ido dando cuenta de que hay una cosa que se llama la paz mundial. O sea, como que existe una cosa que se llama la paz mundial. ¿Por qué? Porque Bahá'u'lláh habla de la paz mundial, pero de verdad, pues, ¿cómo hacer para llegar ahí? Pero los demás, pues, como que sí, hay una cosa que se llama la paz mundial y no estaría mal llegar ahí, ¿verdad? Chistoso porque tenemos más de 200 años de estar hablando de la paz mundial, pero no, nadie gasta un peso para llegar a la paz mundial, o sea, todos hacen lo contrario. O sea, en la práctica, en lugar de que los pueblos del mundo traten de llegar a la paz del mundo, decenas, cientos de guerras entre países, 2 guerras de índole mundial, se han armado hasta los dientes bombas atómicas como para destruir todo un país apretando un botón. Centenares de guerras entre naciones. 2 guerras mundiales. Desde que la gente está hablando sobre la paz. O sea, Bahá'u'lláh habló de la paz pues legítimamente, porque Bahá'u'lláh trae ese principio de la paz mundial. Pero ¿qué está haciendo el mundo? Ya 2 guerras mundiales y con un botón que aprieten equivocadamente puede comenzar la tercera guerra mundial. ¿Quién sabe? Ojalá no. Entre 1914 y 1918, a inicios del siglo pasado, cuando Abdul Bahá todavía vivía, fue la primera guerra mundial. Ahora, primera guerra a escala mundial. Dejó millones de muertos, damnificados, desgraciados, territorios destruidos. Pero después, cuando terminó, surgió una cosa llamada la Liga de las Naciones. Es algo parecido a las Naciones Unidas, pero más en pañales, ¿no? Más débil todavía. Un débil intento de organizar a los países del mundo bajo un Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Pero un elefante blanco. Pero fue el primer intento, ¿no? Yo quiero nadar, la primera vez que me meto al agua no aprendo a nadar, tal vez trague 5 litros de agua, pero la segunda, la tercera, la cuarta vez a lo mejor aprendo a nadar. Entre 1939 y 1945, bueno, yo de verdad no había nacido, pero tal vez alguien ahí que conocemos ya había nacido, ¿no?
ocurrió la Segunda Guerra de índole mundial, ¿no? Millones de gente murió, millones de damnificados, mucha destrucción, ciudades, escuelas, fábricas. ¡Qué barbaridad! Una gran lección. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe si fue una gran lección o no para todos? Pero al menos en la historia queda como una gran lección. Esta vez, cuando termina la guerra, la humanidad, como para fundar una versión más avanzada de un tribunal internacional de justicia, lleva a la creación de las Naciones Unidas. Otro elefante blanco, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Otro elefante blanco. Tampoco ha resuelto muchos problemas de la humanidad, pero debemos reconocer que representa un segundo paso que nos acerca más hacia la propuesta de Baha'u'lláh, porque la propuesta de Baha'u'lláh es la creación de un Tribunal Internacional de Justicia, cuyas decisiones sean vinculantes, que si un país se levanta a agredir, inmediatamente todos los demás países del mundo lo ponen quieto. Un tribunal internacional de justicia que vigile la paz mundial, realmente vigile, no que dé privilegios a unos y que otros problemas de la humanidad le valgan cacahuate, ¿no? Cosa que actualmente está sucediendo, pero no es de simplemente criticar. Recuerden, yo voy a aprender a nadar. En mi primer intento trago 5 litros de agua, exagerando. En mi segundo intento trago solo 3 litros. En mi tercer intento trago, no sé, un medio litro. Ya 4, 5 veces, 6 veces aprendo a nadar, ¿no? Y son intentos de la humanidad para llegar a cumplir esa última ley de Baha'u'lláh que vamos a tocar en esta reunión. Creación de un Tribunal Internacional de Justicia para vigilar la paz mundial, ¿no? Que es otro principio de Baha'u'lláh. Interesante, ¿no? ¿Alguien desea opinar? Increíble, ¿no? Dos. Adelante. Sí, como maestro de escuela primaria, en verdad que es muy importante este principio de la educación universal obligatoria, ¿no? Hay algo, sin embargo, que dice, y en los escritos, dice que cada padre debe sufragar la educación de sus hijos. Y si no puede hacerlo, pero eso tú me dirás si yo recuerdo mal. Dice que si no puede, entonces que lo haga el Estado. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que yo estoy observando en una tendencia es, tal vez me equivoco, ¿no? Es de que no aprecian muchos padres de familia la educación cuando se ofrece estatalmente. Realmente no lo valoran. Entonces, yo pensaría, ahí me dirás si estoy mal, de que lo que Baha'u'lláh no dice realmente explícitamente es educación universal gratuita. Eso no lo dice así. Dice que es obligatoria, o sea, de que en primer lugar los padres deben hacerse responsables de sus hijos.
de aquellos niños que traen al mundo. Lógicamente, la gente que hace eso debe ser gente que trabaja, gente que se puede valer por sí misma, que traen niños a este mundo y deben hacerse responsables de los costos de sus niños. Ahora, si no pueden, si eso excede su capacidad, bueno, la sociedad debe apoyar, pero se les debe explicar y hacer entender, ¿ya?, que las cosas todas tienen un costo y que si a ellos se les está ayudando, ellos deben adquirir compromisos apoyando a sus hijos, exigiéndoles que ellos respondan a esa educación que se les está brindando. Porque lamentablemente en la sociedad la gente tiende a pensar que lo que es gratis no vale. Ah, como es gratis no vale. Entonces, eso es algo que es, yo lo veo como preocupante, ¿no? Es decir, no sé, he compartido esta reflexión y bueno, me dirás en qué piensas que voy mal o no tanto. Ahí lo solté nomás. No, absolutamente. ¿Cómo voy a decir que va mal? No, o sea, yo pienso bastante parecido, ¿no? A lo que tú estás diciendo. Y yo realmente, a mí me da ganas a veces, y he sacado lágrimas cuando pienso en el sistema educativo, cómo está. Para comenzar, incluso para algunos bahá'ís, no sé, tal vez, ¿no?, le dan mucho más importancia a la educación material, intelectual, y que su hijo llegue a ser un doctor, un alto arquitecto de muy buen calibre, y digamos a una clase de virtudes, a un grupo prejuvenil, a veces no lo mandan, ¿no? Entonces la educación, para comenzar, no es solamente intelectual, porque la educación intelectual nos está llevando al borde del precipicio. La educación espiritual es muy importante, ¿no? En lo de que los padres de familia son responsables de la educación de sus hijos, estoy totalmente de acuerdo. No solamente el hecho de que tienen que trabajar y ahora, si el gobierno pone escuelas gratis en algún momento, pero tienes que comprarle cuadernos, tienes que apoyar computadora, no sé, apoyarle en las tareas, cuando les dejan ir a hacer un proyecto, tienes que acompañar. Pero hay una cosa muy cierta, que la educación espiritual del alumno no lo vas a conseguir en el colegio. Tal vez en el colegio le den unas clasecitas, pero la educación espiritual comienza desde los 0 años en la casa. Perdón, quería hablar nuestra amiga. Sí. Adelante. En el sitio del internet de la Fe Bahá'í dice que la educación de los niños no es solo la responsabilidad de los padres. La comunidad también tiene un papel importante que desempeñar y, por lo tanto, la comunidad Bahá'í presta mucha atención al tema. De hecho, las clases para la educación espiritual y moral de los niños, que están abiertas a todos, suelen ser una de las primeras actividades que realizan los Bahá'ís en una localidad. Y la educación Bahá'í, lo que se conoce como la ética, incluye la educación espiritual, la educación moral, el servicio a los demás, el respeto, el educar a los niños para un futuro en la comunidad y el valor intrínseco, el enseñarles qué es lo que son. Por eso es que Ruhi 1 empieza con la vida espiritual. O sea, tiene que uno enseñarle su valor real, que ellos no son un cuerpo, sino un espíritu. Y hay una cantidad enorme de documentos que nos apoyan para la educación de los niños, empezando por el Instituto Ruhi, que ha venido desarrollando estos aspectos. De hecho, si se fijan en el desarrollo del Instituto Ruhi, empieza con la educación espiritual y la meta última es el servicio a la humanidad. Y
Eso obviamente no se enseña de esta manera en las escuelas, pero sí lo incluyen. Es lo que algunas escuelas le llaman civismo o algo parecido, civismo. No le llaman ética, pero le llaman civismo. Cuando retiran la materia o las clases de civismo de las escuelas públicas, empieza el caos, porque entonces ya no existe la base moral y espiritual que va a guiar a los niños a ser ciudadanos del mundo. Maravilloso, maravilloso. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero perdón, ¿usted de dónde se conecta? Porque yo he tenido esa curiosidad, como solo dice YD, no aparece su nombre. Yo soy Yola y yo vivo en Cincinnati. Oh, qué bueno. ¿Cómo dijo que se llama? Yola. Oh, bueno, mucho gusto. Perdón. Sí, estoy de acuerdo. Yo generalmente no opino. Yo siempre los escucho y me encantan las charlas, pero la pregunta que Badí tiene acerca de la educación de los niños es un programa que estoy trabajando sobre la educación ética desde el punto de vista Bahá'í para los niños. Y tenemos que entender que eso es fundamental para su desarrollo y para que alcancen la meta última, que es el servicio a la humanidad. Totalmente de acuerdo, gracias. Hay un proverbio, me gustó algo que dijo de la comunidad. Hay un proverbio, creo que africano, no sé de qué parte de África. Una vez oí en un video, dice, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Es decir, realmente a mí me consta que si, para mí, por ejemplo, en la comunidad Bahá'í, aquí donde yo vivo, todos los hijos de los amigos Bahá'ís y los no Bahá'ís también, quien sea, son mis sobrinos. Y yo tengo responsabilidad de hacer las cosas de tal manera que esos niños progresen espiritualmente. No solo de sangre, sino los hijos de todos los amigos de la comunidad son mis sobrinos. Y si yo puedo contribuir en su educación, es un acto muy sublime y muy satisfactorio. Como Baha'u'lláh dice, ¿no? Que bendito, o no sé, aquel que eduque a su hijo o al hijo de otro, es como que estuviera educando a un hijo mío. Ajá, otra vez va a opinar. Sí, es que lo que usted está diciendo es lo que Baha'u'lláh nos dice que debemos hacer. Santificar los corazones y almas de los hombres. Y la manera de lograrlo es mediante acciones puras y santas, una vida casta y un buen comportamiento. Si nosotros no somos un ejemplo para los niños de castidad, de buen comportamiento, tenemos acciones puras y santas, no importa cuánto hablemos, las palabras son palabras, los hechos son contundentes. Menos palabras, más hechos. Entonces, el darles una educación también implica el comportamiento de uno, porque nos están observando constantemente. Y si Baha'u'lláh nos dice que la única manera en que nosotros vamos a progresar, incluyendo a los niños, es mediante acciones puras y santas y una vida casta y un buen comportamiento. En una carta que nos envió la Casa Universal de Justicia recientemente a los Bahá'ís de Estados Unidos, se nos dice que tenemos que hacer algo para remediar el mal comportamiento, porque hay mucha ligereza en cuanto a la moral. Los principios morales están muy decadentes y que tenemos que hacer algo con nuestros niños y nuestros jovencitos para que tengan una vida casta y un buen comportamiento. De otra manera no se va a poder lograr nada. Entonces, esa educación de la que Badí hablaba no es solamente en la escuela o en la casa, es en todos los lugares, porque nos están observando. Es en toda la vida, es cada instante, cada segundo de nuestra vida. Y a veces lo olvidamos y decimos que los niños deben hacer lo que yo digo.
No, los niños hacen lo que ven. Y si usted está al servicio de la fe, ellos van a estar al servicio de la fe, no hay de otra. Si usted está siendo honesto, paciente, considerado, gentil, ellos son eso. Entonces, no es solamente las clases, es muy importante las clases, pero es una vida casta y un comportamiento loable. De otra manera no se puede. ¿Se acuerdan que dice el Rugi 1? El mejoramiento del mundo solamente puede alcanzarse con acciones puras. Se puede lograr con una conducta loable. Entonces no hay de otra. Y obviamente las clases ayudan muchísimo, sobre todo ahora que el RUGI está reformado y que han adicionado las secciones especiales para escuela de niños. ¿Se acuerdan que el RUGI 3 tiene 4 adiciones? Entonces, hace 20 años no tenía adiciones. Era solo RUGI 3 y ya. Ahora es RUGI 3 parte 1, 2, 3, 4. ¿Por qué es tan complejo? Porque la vida se ha hecho tan compleja. Hay tantas necesidades. Los niños están en más peligro ahora que antes. Antes los padres tenían más autoridad sobre los niños. Ahora, como dice usted, un TikTok los desvía. La influencia es tan dura y tan peligrosa que si no estamos al pendiente de los niños a cada momento, porque es eso, tenemos que cuidarlos. Uno piensa que los deja ahí unos solos y ellos se cuidan. No. Tenemos que cuidarlos mucho y la educación de los niños no es del Estado. Recuerden que ustedes pagan con sus impuestos. No es del Estado. El Estado son ustedes. El Estado es la gente. El Estado no es una entidad en el limbo. El Estado es una institución orgánica, gubernamental, sostenida por los ciudadanos y financiada por los impuestos de los ciudadanos. No es el gobierno, nosotros somos el gobierno. Si viven en una democracia, ustedes son el gobierno. Si viven en una monarquía, obviamente, pues no, es el rey. Pero mientras ustedes tengan una democracia, ustedes son responsables de la educación de sus niños en las escuelas también. No es el gobierno una entidad vacía, abstracta. Nosotros somos el gobierno. Votan por ellos, los ponen y los quitan. Pero independientemente de la estructura gubernamental, nosotros tenemos un privilegio y una ubicación y una obligación de educar a los niños en la fe Bahá'í, sin crear distinciones con las otras creencias religiosas, porque acuérdese lo que usted dijo, hay una sola fe, hay una sola religión. Lo que hay es diferentes fes, ¿sí? O sea, hay una religión, la religión de Dios, y la fe cristiana, la fe musulmana, la fe budista, pero religión solo hay una. Y cuando ven en el Kitab al-Aqdas, en la introducción dice, Baha'u'lláh no vino a traer una nueva religión o secta, no, es solo una religión. Me gusta el ejemplo de la escuela. Es una sola escuela. Entonces, cada vez que nosotros mencionamos las diferentes religiones, realmente estamos cometiendo un error muy grande. Es como decir las diferentes escuelas. Bueno, quedamos en que hay una escuela o 2 o 3 o 20. Hay una. Entonces, se nos dice en la Casa Universal de Justicia que debemos cambiar el discurso. Cada vez que mencionemos religión, acuérdese que solo hay una. Y no muchas. Cuando dice razas, es una falacia, es una construcción social. Razas nomás hay una, la raza humana. Entonces, si las mencionamos, estamos reafirmando la falsedad. Hay muchas razas, la raza blanca, la raza amarilla, la raza morada. Estamos reafirmando la mentira. Y cuando hablamos de la religión musulmana, estamos reafirmando la mentira. Entonces, en medida que nosotros corregimos la manera de describirlo, la sociedad entiende y se corrige. Solamente hay una raza humana. Entonces, vamos a tener que tener mucho más cuidado al hablar y decir lo que realmente intentamos decir. Y esta corrección vino en una carta de la Casa Universal de Justicia, mayo del 2005. La pueden revisar, donde se nos insta, por favor, dejen de decir religiones. Es una falacia, es un invento de los humanos.
Eso Dios no los dio. Bueno, ya me voy a callar. No, muchas gracias. Qué bien. Yo no sé por qué dice que no habla mucho, sí, lo hace muy bien. Muchas gracias. Para mí, o sea, yo sí, al comienzo de la reunión, alguien comienza a hablar y no me deja hablar a mí, yo estoy encantado. De verdad, de verdad. Les agradezco a todos. Hay más cosas que pudiéramos decir, pero ya nos pasamos 16 minutos. Pero si alguien quiere decir algo, pues adelante. Bien. Muchas gracias, Kurosh, muy amable. Muchas gracias, Yolita. Gracias. Gracias. Muy interesante tu discurso. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos los que asistieron, participaron, hayan opinado o no hayan opinado. Estoy muy agradecido. Adiós. Gracias, Kurosh. Allahu Akbar. Hasta luego, amigos. Adiós. Sí, gracias. Gracias a la señora que habló, no sé cómo se llama, pero me gusta mucho. Ya aprendí que no hay que decir religiones, ni tampoco hay que decir, ¿qué otra cosa? Razas. Que hay razas, que hay muchas razas. Solo hay una religión y una raza. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Mucho gusto.